Aquel día en el desierto de Chihuahua comenzó como cualquier otro, bañado en la luz pálida y anaranjada de un amanecer que prometía un calor implacable. Jimena se despertó no por el sol, sino por el hábito, por el ritmo que su cuerpo había adoptado en los últimos meses, un ritmo que no tenía nada que ver con los relojes de la capital, sino con el ciclo de la tierra. Sus manos, que una vez solo supieron sostener abanicos de encaje y tazas de porcelana, ahora se movían con una destreza aprendida sobre el metate, moliendo raíces de osha que Tlacael había traído de las montañas. El aroma terroso y picante llenaba su pequeña casa de adobe, un olor que para ella se había convertido en el perfume del hogar, de la seguridad. Ya no pensaba en su figura, en la crueldad de los espejos de la mansión de su padre. Aquí, su cuerpo era una herramienta fuerte y capaz, que le permitía caminar largas distancias bajo el sol, arrodillarse durante horas para cuidar a un enfermo y cargar cubetas de agua desde el pozo. Era una fuerza que nunca supo que poseía, enterrada bajo capas de seda, vergüenza y dulces comidos a escondidas. Su reflejo ya no era el de la gorda inútil, sino el de una mujer cuyos ojos brillaban con un propósito claro, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, en el sitio más improbable. Tlacael se movía a su lado en un silencio que era más elocuente que cualquier soneto. Él rara vez hablaba de sus sentimientos, pues su pueblo, los apaches chiricahuas, no malgastaban palabras en lo que podía demostrarse con hechos. Pero Jimena había aprendido a leer el lenguaje de sus hombros, la suavidad de su mirada cuando la observaba trabajar con las hierbas, el modo en que su mano encontraba la suya por un breve instante, mientras compartían el desayuno. Esa mañana, mientras ella se concentraba en la molienda, él se acercó y le dejó al lado un pequeño cuenco de madera con piñones tostados, un manjar difícil de conseguir que él sabía que a ella le encantaba. No hubo palabras, solo ese gesto, que para Jimena valía más que todas las promesas vacías que había escuchado en los salones de la alta sociedad. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. En los de él no había rastro de la humillación inicial, del resentimiento de ser forzado a aceptar a una mujer blanca como parte de un experimento de sus captores. Solo había un respeto profundo, una conexión forjada en las largas noches de conversaciones sobre sus pasados rotos, y en el trabajo compartido de sanar a otros. Él veía en ella a la mujer que era, no a la hija de un hombre rico. La veía como su igual, su compañera, la sanadora que había ganado el respeto de su gente. Fue Tlacael el primero en sentirlo. No fue un sonido, sino una vibración en la tierra, una alteración casi imperceptible en la quietud del desierto. Se puso de pie de un solo movimiento fluido, su cuerpo entero transformado en un estado de alerta total. Sus ojos, acostumbrados a leer el horizonte como un libro abierto, se entrecerraron, fijos en un punto lejano hacia el este. Jimena dejó el mortero y siguió su mirada, pero al principio no vio nada más que la inmensidad árida y los contornos temblorosos de las montañas por el calor. Pero entonces lo percibió. Una nube de polvo que crecía lentamente, una mancha marrón contra el azul perfecto del cielo. No era el polvo levantado por el viento, ni el rastro de una manada de bisontes. Era el avance constante y disciplinado de jinetes, muchos de ellos. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Jimena, un miedo atávico que no sentía desde que había llegado a ese lugar. El aire pareció espesarse, el canto de los insectos se desvaneció y el silencio que quedó fue pesado, ominoso, como la calma que precede a la tormenta más violenta. Tlacael no dijo nada, pero su mano se posó instintivamente sobre el mango del cuchillo que llevaba al cinto. La nube de polvo se materializó en figuras concretas. Soldados. Los uniformes azules del ejército mexicano eran una visión discordante, una mancha de civilización forzada en la libertad cruda del desierto. Montaban caballos robustos, sus rifles brillando bajo el sol, una clara demostración de poder. Y al frente de ellos, cabalgando un imponente corcel negro, venía un hombre vestido con una elegancia que era un insulto para el entorno. Jimena sintió que el aire le faltaba en los pulmones cuando lo reconoció. Era su hermano, Rodrigo. Su rostro, el mismo que la había mirado con desprecio durante toda su infancia, ahora mostraba una expresión de suficiencia, de triunfo. No venía a visitarla, venía a reclamarla,
a arrastrarla de vuelta al mundo que la había escupido. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de pánico, todo lo que había construido, la paz, el amor, el respeto por sí misma, se sentía frágil, a punto de ser arrasado por la llegada de su pasado. Me pregunto desde dónde están viendo esta historia, qué tan lejos ha llegado el relato de Jimena. Si el coraje que está a punto de demostrarles inspira, consideren suscribirse al canal para no perderse cómo termina este día que lo cambió todo para siempre. He venido a rescatarte, hermana, dijo Rodrigo, y su voz, pulcra y arrogante, cortó el aire del desierto como un trozo de vidrio. La palabra rescatarte salió de sus labios con una connotación perversa, como si la estuviera salvando de un infierno, cuando en realidad Jimena sentía que el infierno acababa de llegar a su puerta montado en un caballo negro. Vio en los ojos de su hermano no una pizca de preocupación fraternal, sino el frío brillo del deber cumplido, el de un hombre que recupera una propiedad perdida. Para él, y para su padre, ella no era una persona, era un activo descarriado, una mancha en el honor de los Vázquez de Coronado que debía ser limpiada y encerrada. Jimena sintió cómo la vieja y conocida náusea de la impotencia intentaba subir por su garganta, pero la aplastó con una nueva fuerza, una ira fría y lúcida. Él no estaba viendo a la misma mujer que había dejado atrás. No veía a la sanadora, a la compañera, a la mujer que había encontrado su valor en la tierra y las hierbas. Solo veía a la gorda inútil, su hermana perdida, ahora envuelta en ropas extrañas y en compañía de un salvaje, confirmando todos sus prejuicios. Los soldados detrás de él permanecían impasibles, rostros curtidos por el sol que no revelaban nada, simples instrumentos de la voluntad de un hombre rico. Tlacael dio un paso adelante, interponiéndose, completamente entre Jimena y los recién llegados. No desenvainó su cuchillo ni emitió un grito de guerra. Su poder no necesitaba de tales demostraciones, simplemente se plantó allí, una montaña de músculo y voluntad, sus ojos oscuros fijos en Rodrigo, con una intensidad que prometía una muerte rápida y silenciosa. El aire entre los dos hombres crepitó con una tensión insoportable. Era el choque de dos mundos, de dos tipos de poder, el de Tlacael, nacido de la tierra, de la supervivencia y del respeto de su gente, y el de Rodrigo, heredado, comprado con dinero y ejercido a través de hombres armados. El silencio se estiró hasta volverse doloroso, marcado solo por el resoplido nervioso de los caballos y el zumbido de una mosca cerca del rostro de Rodrigo, quien por primera vez pareció perder una fracción de su compostura. Tlacael no lo veía como un hombre, sino como una amenaza directa para su hogar, para su mujer. Para él, los uniformes y los rifles no eran más que un disfraz para la cobardía. Estaba listo para morir, y más importante, estaba listo para matar, y esa certeza emanaba de él como el calor emana de las rocas del mediodía. Fue en ese instante de silencio tenso que la mente de Jimena trabajó con una velocidad febril, una claridad nacida del pánico más absoluto. Sus ojos se movieron rápidamente, contando. Vio a la docena de soldados bien armados de su hermano. Luego miró más allá, hacia las sombras de las rocas, donde sabía que un puñado de guerreros apaches observaba, leales a Tlacael, pero superados en número y armamento de manera abrumadora. La imagen de la batalla que se desataría si ella se negaba se proyectó en su mente con una claridad espantosa. Tlacael luchando con la furia de un león acorralado, derribando a varios soldados antes de caer acribillado a balazos. La visión fue tan vívida, tan insoportable, que sintió un dolor físico en el pecho. Protegerlo se convirtió en su único y más urgente propósito. Su amor por él era más fuerte que su propio deseo de libertad, más fuerte que el odio hacia su familia. Entendió que la única forma de salvarle la vida era sacrificando, momentáneamente, la suya. Era una elección terrible, un desgarro en su alma, pero la única posible. No podía permitir que el hombre que le había enseñado a vivir muriera por su culpa. Yo iré con ellos. Las palabras salieron de su boca con una firmeza que la sorprendió a ella misma, aunque por dentro se sentía como si se estuviera desmoronando. La cabeza de Tlacael se giró hacia ella bruscamente, sus ojos llenos de una confusión que rápidamente se transformó en una herida profunda, una traición incomprensible. Le estaba pidiendo que se hiciera a un lado, que no luchara por ella, y para un guerrero como él,
Era un insulto, una negación de su propio ser. Jimena lo miró, tratando de verter en sus ojos todo lo que no podía decir con palabras. La estrategia, el miedo por su vida, la promesa silenciosa de que esto no era un final, pero solo vio su dolor. En el rostro de Rodrigo floreció una sonrisa de suficiencia, la sonrisa del ganador. Jimena se obligó a no mirarlo. Dio un paso hacia adelante, pasando al lado de Tlacael sin rozarlo, un acto que le costó cada gramo de su voluntad. Se detuvo un instante, lo suficientemente cerca para que solo él la oyera, y susurró una única palabra, un juramento desesperado: volveré. Luego, sin mirar atrás, caminó con la cabeza en alto hacia los soldados de su hermano, sintiendo la mirada de Tlacael clavada en su espalda como un hierro candente. El momento en que la mano de un soldado se posó en su brazo fue como un latigazo de realidad. La tela de su uniforme era áspera, el agarre impersonal y firme, una posesión. Era el primer toque no deseado que sentía en meses, y cada fibra de su ser se rebeló contra él. Se obligó a no mirar atrás, a no buscar los ojos de Tlacael una última vez, porque sabía que si lo hacía, su resolución se quebraría en 1000 pedazos. El camino desde su pequeña casa de adobe hasta el caballo que le habían asignado pareció durar una eternidad. Cada paso era un esfuerzo consciente, una batalla contra el impulso de girarse, de gritar, de luchar. Podía sentir el sol en su nuca, el mismo sol bajo el que había recolectado hierbas, el mismo que había secado el sudor en la frente de Tlacael mientras trabajaba. Ahora se sentía como un foco de acusación, iluminando su aparente rendición. El olor a creosota y polvo, que antes era el aroma de su libertad, ahora era el perfume de una pérdida devastadora. Escuchó el sonido metálico de las espuelas de los soldados, un sonido antinatural en ese paisaje, y se concentró en él para no pensar, para no sentir, para convertirse en una cáscara de pura voluntad moviéndose hacia un destino que planeaba desafiar. El viaje de regreso fue una tortura de un tipo diferente. La metieron en un carruaje pequeño y sin ventilación, un ataúd sobre ruedas que la sacudía con cada bache del camino. Rodrigo se sentó frente a ella, ocupando casi todo el espacio con su arrogancia. Durante horas, él habló sin parar, en un monólogo autoindulgente sobre el honor, el deber y la salvación. Le explicó, con la paciencia de quien se dirige a un niño o a un demente, que su tiempo con el salvaje había sido un penoso desliz, una mancha en su alma que solo la vida piadosa y disciplinada de un convento podría purificar. Habló del alivio de su padre al tener una solución definitiva para ella. Jimena no pronunció ni una sola palabra. Mantuvo su vista fija en la pequeña ventana, viendo cómo el paisaje que amaba, con sus colores ocres y su vegetación resistente, se volvía cada vez más distante. Su silencio no era de sumisión, sino de una furia que se iba enfriando hasta convertirse en acero. Cada palabra de su hermano era un ladrillo más en el muro de su determinación. No le daría la satisfacción de verla llorar o suplicar. Dejó que sus palabras la sobrevolaran, vacías y sin sentido, mientras su mente trabajaba, trazando planes, anticipando movimientos, preparándose para la guerra que estaba por librar. A medida que el carruaje la alejaba de su presente y la acercaba a su pasado, los recuerdos comenzaron a aflorar, pero de una forma nueva y extraña. Recordó los bailes en la capital, el peso de los vestidos, el sudor ansioso en sus manos mientras esperaba que alguien, cualquiera, la sacara a bailar. Recordó los susurros crueles a sus espaldas, el apodo de la gorda inútil que la seguía como una sombra. Recordó la mirada de decepción perpetua en el rostro de su padre y la crítica constante de su madre. Antes, esos recuerdos la habrían llenado de una vergüenza paralizante. Ahora, sin embargo, solo sentían una rabia limpia y afilada. Ya no era esa chica asustada que se escondía en la biblioteca y encontraba consuelo en los dulces. Había mirado a la muerte a los ojos mientras atendía a un niño con fiebre. Había negociado con colonos y apaches por igual. Había construido un hogar con sus propias manos y había conocido un amor tan real y sólido como la tierra bajo sus pies. Esa experiencia era un arma que su familia no esperaba que ella poseyera. No estaba volviendo como la hija pródiga, sino como una extraña, una embajadora de un mundo que ellos no podían ni empezar a comprender. La llegada a la mansión de los Vázquez de Coronado fue como entrar en una tumba magníficamente decorada.
La fachada de piedra blanca, que para muchos era un símbolo de poder y riqueza, a Jimena le pareció la pared de una prisión. Al bajar del carruaje, el aire mismo se sintió diferente, pesado, estancado, perfumado con el olor a cera de abeja y a flores cortadas que empezaban a morir en jarrones de plata. Los sirvientes salieron a recibirla, sus rostros una mezcla de curiosidad y lástima mal disimulada. Recordaban a la joven torpe y triste, y ahora veían a una mujer bronceada por el sol, vestida con ropas extrañas, con una expresión en su rostro que no supieron descifrar. La enorme puerta de madera se cerró, detrás de ella con un sonido sordo y definitivo, bloqueando la luz del sol y el aire del exterior. El frío del mármol bajo sus pies subió por sus piernas. Estaba de vuelta en la jaula, pero la jaula ya no le daba miedo. El poder ya no residía en esas paredes frías, ni en el hombre que la esperaba en su estudio. El poder, ahora lo sabía, lo llevaba dentro de ella. La condujeron por los pasillos silenciosos y fríos hasta la puerta del estudio de su padre. Nadie llamó. Rodrigo simplemente abrió la puerta y la empujó suavemente hacia adentro, como quien entrega un tributo. El estudio de don Patricio Vázquez de Coronado era el corazón de su poder. Una habitación oscura revestida de caoba y cuero, donde el aire olía a tabaco caro, a papel viejo y a una autoridad que no admitía réplica. Su padre estaba sentado detrás de un escritorio tan grande como una carroza, una fortaleza de madera pulida que lo separaba del resto del mundo. No levantó la vista cuando ella entró. Siguió revisando unos papeles con una pluma. El rasgueo de la punta sobre el pergamino era el único sonido en la habitación. Era una táctica que Jimena conocía bien, una forma de establecer el dominio, de dejar claro que la persona que entraba en su presencia solo existía cuando él decidía que existiera. Jimena se quedó de pie en medio de la alfombra persa, sintiendo el peso de los retratos de sus antepasados, que la miraban desde las paredes, sus rostros severos juzgándola, como siempre lo habían hecho. Pero esta vez, ella le sostuvo la mirada. Finalmente, don Patricio dejó la pluma a un lado con una lentitud deliberada y entrelazó sus dedos sobre el escritorio. Solo entonces levantó la vista, y sus ojos, fríos y grises como el acero, se posaron en ella. No había afecto en ellos, ni siquiera ira, solo una evaluación fría, la de un mercader inspeccionando una mercancía dañada. «Has traído una vergüenza imborrable a esta casa», comenzó. Su voz era un murmullo bajo y controlado, mucho más aterrador que cualquier grito. «Has manchado nuestro apellido, un linaje que se ha mantenido puro por generaciones, al mezclarte con un salvaje, una criatura infrahumana. Te consideraba una inversión fallida, Jimena, pero nunca imaginé que te convertirías en una traición andante». Hablaba de ella como si no estuviera allí, describiendo sus acciones como una ofensa no contra una familia, sino contra una dinastía. «Tu hermano me informa que te has vuelto irracional, que has perdido el juicio. Por lo tanto, he tomado las disposiciones necesarias. Mañana, al amanecer, serás trasladada al convento de las Hermanas Descalzas. Allí expiarás tus pecados en silencio y oración, y el mundo olvidará la mancha que llevas». Mientras él hablaba, algo extraordinario sucedía dentro de Jimena. Con cada palabra cruel, con cada insulto calculado, sentía que las últimas cadenas de su antiguo yo se rompían y caían al suelo. La chica que se habría encogido, que habría llorado, que habría aceptado su destino con una resignación miserable, murió en ese estudio. Cuando su padre terminó de dictar su sentencia, esperaba verla derrumbada. En cambio, se encontró con una quietud que no entendía. Jimena irguió la espalda, levantando la barbilla en un gesto que no era de desafío, sino de una calma absoluta. Sus ojos, que él siempre había recordado como tímidos y evasivos, ahora lo miraban directamente, sin parpadear. Había una profundidad en ellos que él no reconoció, una fuerza que lo inquietó sin que supiera por qué. El silencio se prolongó durante un latido, 2, 3, y entonces, ella habló. Su voz no fue un susurro ni un grito, sino un tono claro, firme y resonante que llenó el espacio opresivo entre ellos. Dijo una sola palabra, una palabra que nunca antes se había atrevido a pronunciar en presencia de su padre como un acto de voluntad propia. No.
Esa simple sílaba golpeó el silencio del estudio con la fuerza de una pedrada contra un vitral. Don Patricio se quedó inmóvil. Su expresión de fría autoridad se quebró, reemplazada por una incredulidad absoluta. Parpadeó, como si no estuviera seguro de haber oído bien. Ella, su dócil y rota hija, ¿le estaba negando algo? La idea era tan ajena a su experiencia, tan contraria al orden natural de su universo, que por un instante no supo cómo reaccionar. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez incluso un arrebato histérico que confirmara su diagnóstico de locura. No estaba preparado para esa calma, para esa negativa rotunda y sin adornos. La incredulidad en su rostro comenzó a transformarse lentamente, sus mejillas enrojeciendo, sus labios apretándose en una línea fina y dura. El aire en la habitación, antes frío y estancado, ahora se sentía cargado, a punto de estallar. El patriarca, el dueño de vidas y destinos, acababa de ser desafiado en el corazón de su reino por la persona que menos esperaba. Su conmoción estaba dando paso a una furia volcánica. ¿No? La palabra salió de la boca de don Patricio primero como un eco incrédulo, y luego como un rugido. Se puso de pie de un golpe, sus manos aplanadas sobre la superficie del escritorio, haciendo que un tintero de plata vibrara peligrosamente. Su imponente figura proyectaba una sombra que casi engullía a Jimena por completo. «¿Cómo te atreves?», gritó. Su voz, normalmente controlada, ahora era un trueno que retumbaba en la pequeña habitación. «¿Cómo te atreves a pronunciar esa palabra en mi presencia, en mi casa? Yo te di la vida, te di un nombre, te di un techo y comida, cuando no eras más que una carga inútil y una decepción andante. ¿Y así es como me pagas? ¿Revolcándote en la inmundicia con una bestia y creyendo que tienes derecho a tener una voluntad? No tienes voluntad, tienes deberes. Y tu deber es obedecer, limpiar el honor que has arrastrado por el lodo y desaparecer de la vista del mundo para que podamos olvidar tu existencia. Irás a ese convento aunque tenga que arrastrarte yo mismo». Su rostro estaba congestionado por la furia, sus ojos inyectados en sangre. Era la personificación de un poder absoluto que no concibe la desobediencia. Jimena, sin embargo, no retrocedió. No se encogió ante la tormenta de su ira como lo habría hecho antes. Se mantuvo erguida, un faro de calma en medio de su huracán. Cuando él terminó de gritar, el silencio que quedó fue aún más tenso. «Usted no me dio una vida, padre», respondió ella, y su voz, aunque baja, era tan afilada como la obsidiana. «Usted me dio una jaula dorada y me enseñó a odiarme a mí misma». Dentro de ella, el nombre que me dio fue una carga que nunca pude llevar con dignidad según sus estándares, y el techo y la comida eran el precio que pagaba para mantenerme oculta, para que su inversión fallida no avergonzara a sus amigos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. «Yo no fui rescatada hoy. Fui secuestrada de mi hogar, el lugar donde por primera vez en mi vida no soy inútil. Soy una sanadora. La gente, tanto su gente como la de él, me respeta. Me necesitan. He encontrado un propósito que va más allá de llevar un apellido o conseguir un marido. He encontrado mi valor, y eso es algo que usted nunca podrá entender ni quitarme». La confesión de Jimena, pronunciada con una dignidad tan ajena a él, dejó a don Patricio momentáneamente sin palabras. Su furia seguía hirviendo, pero ahora estaba mezclada con una profunda confusión. Estaba mirando a su hija, pero era como si una extraña hubiera ocupado su cuerpo. Estaba a punto de lanzar otra andanada de amenazas, de ordenar a Rodrigo que la encerrara en su habitación, cuando un sonido del exterior penetró en la atmósfera claustrofóbica del estudio. Al principio era un murmullo distante, pero rápidamente creció en volumen, un tumulto en la entrada principal de la mansión. Se oían voces, muchas voces, no los tonos deferentes de los sirvientes, sino exclamaciones fuertes, decididas. El sonido de cascos de caballos sobre el empedrado del patio, el chirrido de la gran verja de hierro, halcún. Ser abierta a la fuerza. Era una cacofonía de caos que no tenía cabida en el mundo ordenado y controlado de la finca Vázquez de Coronado. Don Patricio frunció el ceño, su ira desviándose momentáneamente hacia esa nueva e inaceptable interrupción. La puerta del estudio se abrió de golpe, sin la cortesía de un llamado. Un mayordomo, pálido y con los ojos desorbitados por el pánico, se tambaleó hacia adentro. «Señor, don Patricio, hay gente».
Una multitud en la puerta. Balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Pero ya era tarde para explicaciones. Los sonidos del vestíbulo se hicieron más fuertes, el eco de muchas botas y pies descalzos sobre el mármol pulido. Y entonces, en el umbral del estudio, recortada contra la luz del pasillo, apareció una figura que heló la sangre de don Patricio. Era Tlacael. No venía solo, ni con la actitud de un atacante furtivo. Estaba de pie, con la cabeza alta, su rostro una máscara de determinación impasible. Detrás de él, llenando el marco de la puerta y extendiéndose por el vestíbulo, no solo había un puñado de guerreros apaches con sus miradas feroces, sino también rostros que don Patricio no esperaba ver. Colonos mexicanos, granjeros, artesanos, hombres y mujeres de la región, sus ropas cubiertas de polvo del camino, sus expresiones serias y resueltas. No habían venido a luchar con armas, sino con algo mucho más peligroso: su presencia. El estudio, antes un santuario del poder de un solo hombre, se había transformado en un tribunal. El silencio que cayó fue más pesado y más profundo que cualquier otro anterior. Estaba lleno de las respiraciones de casi 20 personas, cada una un testimonio andante. Rodrigo, recuperándose del shock inicial, hizo un movimiento instintivo hacia la pistola que llevaba en la cintura, su rostro una máscara de furia y humillación. Pero el gesto se congeló a mitad de camino. No fue por una amenaza directa de Tlacael o sus guerreros, sino por las miradas de los colonos mexicanos. Eran rostros de gente sencilla, gente de su propia nación, y en sus ojos no había miedo, sino una advertencia silenciosa, una barrera de solidaridad que su arma no podía penetrar. Jimena sintió que el corazón le latía con una fuerza dolorosa. Ver a Tlacael allí, de pie en el corazón del poder de su padre, no como un cautivo sino como un líder, era una visión que nunca se había atrevido a soñar. Ver a la gente que había sanado, gente de ambos lados de un conflicto amargo, de pie juntos por ella, le dio una fuerza que superaba el miedo. El poder en esa habitación ya no emanaba del escritorio de caoba, sino de la gente polvorienta y unida que llenaba la puerta. Tlacael no dijo una palabra. Sabía que su voz solo confirmaría los prejuicios de don Patricio. En su lugar, dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza. Un hombre de mediana edad, con las manos encallecidas de un granjero y el rostro quemado por el sol, dio un paso adelante. Se quitó el sombrero con un gesto de respeto, pero su mirada era firme. Don Patricio, dijo. Su voz era grave y clara, acostumbrada a hablar en espacios abiertos. Mi nombre es Ismael. Hace 2 meses, una víbora de cascabel mordió a mi único hijo en el campo. El médico del fuerte dijo que no había nada que hacer, que solo quedaba rezar. Estábamos velando a mi niño, esperando el final. El hombre tragó saliva. Sus ojos brillaban con el recuerdo. Entonces llegó su hija. Cabalgó toda la noche después de que alguien le avisara. No la llamamos. Vino, porque supo que un niño estaba muriendo. Se arrodilló junto a mi hijo durante 6 horas, aplicando emplastos de hierbas que yo nunca había visto, haciéndole beber un té amargo. El médico se rió de ella, pero al amanecer, la fiebre de mi hijo había bajado. Hoy, él está vivo y corriendo por mis tierras gracias a esta mujer. Ella no es una cautiva, señor. Es la razón por la que mi apellido no morirá conmigo. Antes de que don Patricio pudiera articular una respuesta, de que pudiera procesar esa historia que contradecía todo lo que creía saber, una mujer dio un paso al frente. Era más joven, su rostro marcado por una pérdida reciente, y sostenía la mano de una niña pequeña. Yo soy Elena, dijo con voz temblorosa pero firme. Mi esposo era un soldado, uno de los hombres apostados en el fuerte. Murió hace 1 mes por la fiebre que nos golpeó. La enfermedad se extendió como el fuego, llevándose a buenos hombres y también a la gente apache. Estábamos aterrados, abandonados, pero su hija, ella no descansó. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Iba de casa en casa, al campamento apache y de vuelta, sin importarle quién era quién. Cuidó de mi marido en sus últimos momentos, con una ternura que yo, en mi pánico, no podía darle. Y cuando la fiebre me alcanzó a mí, ella cuidó de mi hija. Nos salvó. Para nosotras, ella no es la vergüenza de una familia rica. Es un ángel enviado por Dios en el momento de nuestra mayor desesperación.
¿Cómo puede querer encerrar a un ángel? ¿En un convento? Tras el testimonio de Helena, se rompió una barrera. Las voces comenzaron a surgir, no en un caos, sino como un coro de afirmaciones que se construía una sobre otra. Salvó mi cosecha enseñándome a usar una planta para matar la plaga, dijo un hombre. Mi esposa pudo dar a luz gracias a ella, añadió otro. Nos trajo carne cuando nuestras reservas se acabaron, dijo una anciana. Un guerrero apache, cuyo rostro estaba cubierto de cicatrices, añadió con voz gutural. Ella tiene un corazón de guerrera. No huye del dolor. Cada frase era un golpe de martillo contra la armadura de orgullo y desprecio de don Patricio. Estaba siendo bombardeado por la verdad, una verdad que venía de las bocas de la gente común, cuyo juicio no podía comprar ni intimidar. Su hija, la que él había desechado como un fracaso, era descrita como una salvadora, una líder, un pilar de la comunidad. Lentamente, levantó la vista del suelo y miró a Jimena. Realmente la miró, y por primera vez, no vio a la niña que había despreciado, sino a la mujer que describían estas voces, y no supo qué pensar. El coro de voces se apagó, pero sus ecos permanecían en el aire, vibrando en el silencio del estudio. Don Patricio Vázquez de Coronado se quedó de pie, pero su postura imponente se había desinflado. Por primera vez en su vida, se sintió como un extraño en su propia casa, un rey cuyo poder se había revelado como una ilusión. Miró a su hija, y la imagen que tenía de ella, construida a lo largo de 1924 años de decepción y desprecio, se hizo añicos. Vio a la mujer que describían los colonos, una líder, una sanadora, una fuerza de la naturaleza. Luego miró a Tlacael. En él no vio al salvaje que su prejuicio le había dictado, sino a un hombre que había cruzado un territorio hostil, no para saquear, sino para apoyar a su compañera, trayendo consigo a un ejército no de guerreros, sino de testigos. Todo su mundo, un universo construido sobre la importancia del linaje, la pureza de la sangre y el poder del dinero, se estaba desmoronando ante una lógica que no podía comprender, la del respeto ganado, la gratitud y la comunidad. El valor de su hija no se podía medir en pesos ni en hectáreas. Era un valor intangible y, por lo tanto, infinito. La inversión fallida había generado una riqueza que sus libros de contabilidad nunca podrían registrar. Con la lentitud de un hombre que envejece décadas en un solo instante, don Patricio volvió a sentarse en su silla. El gesto no fue de autoridad, sino de un agotamiento profundo, el de un general que rinde su espada. La silla, que siempre había sido su trono, ahora parecía demasiado grande para él. Miró los papeles sobre su escritorio, los contratos, las escrituras, los símbolos de su poder terrenal, y por primera vez le parecieron insignificantes, simples trozos de papel manchados de tinta. La furia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de desconcierto y una profunda y amarga tristeza. Levantó una mano, no con ira, sino con un cansancio infinito, y la agitó en dirección a Rodrigo, que seguía de pie, mudo y confundido. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero todos en la habitación entendieron su significado. Era una orden de retirada. Era la anulación de todos los planes anteriores. Era el sonido de una voluntad de hierro que finalmente se quiebra. El convento, la purificación, la vergüenza oculta, todo se desvaneció con ese simple movimiento de la mano. Finalmente, don Patricio levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jimena. Ya no había frialdad en ellos, sino una emoción nueva y difícil de nombrar, tal vez el comienzo de un respeto a regañadientes. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro ronco, despojada de toda su arrogancia. Parece que el honor del apellido Vázquez de Coronado comenzó y se detuvo, tragando saliva como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Ha encontrado una definición diferente, una que yo no conocía. Hizo una pausa, y su mirada se desvió por un segundo hacia Tlacael antes de volver a su hija. Si ese desierto es tu lugar en el mundo, y si este hombre es el guardián de tu valor, entonces que Dios te bendiga, hija mía. No era una disculpa, no podía serlo. Su orgullo no se lo permitiría. Pero era algo mucho más importante. Era una rendición, un reconocimiento. Era su bendición, torpe e imperfecta,
pero sincera. Luego, miró directamente a Tlacael y le ofreció un rígido e inconfundible asentimiento de cabeza. El reconocimiento final de que el destino de su hija ya no le pertenecía. Por segunda vez en un solo día, Jimena salió de la mansión de su padre. La primera vez había sido una prisionera escoltada, dejando atrás su corazón. Esta vez, caminaba con la frente en alto, como una reina que abandona un territorio extranjero para volver a su verdadero reino. Tlacael caminaba a su lado, y cuando salieron al vestíbulo, su mano encontró la de ella, no con la posesividad del captor, sino con la igualdad del compañero. El contacto de sus pieles era un ancla en un mundo que había sido puesto del revés. La multitud de colonos y apaches, que habían esperado en un silencio tenso, se apartó para dejarles paso, sus rostros ahora iluminados por sonrisas de alivio y admiración. Al cruzar el umbral de la gran puerta principal y salir a la luz del sol poniente, Jimena no sintió la necesidad de mirar atrás. Dejaba atrás la jaula, las sombras, el dolor. Estaba caminando hacia su futuro, un futuro que ella misma había forjado, acompañada no solo por el hombre que amaba, sino por la comunidad que la había reclamado como suya. El aire del exterior nunca se había sentido tan dulce, tan lleno de promesas. El viaje de vuelta no fue una procesión triunfal, fue un éxodo silencioso y solemne. El sol poniente teñía el cielo de colores violetas y anaranjados, y las largas sombras de los jinetes se extendían sobre la tierra. Cabalgaban juntos, apaches y mexicanos, una caravana inverosímil unida por la mujer que iba en el centro. Jimena y Tlacael montaban uno al lado del otro, sin necesidad de hablar. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban, y en esos breves instantes se comunicaba un universo de alivio, de dolor compartido, y de un amor que había sido probado en el fuego, y había salido indestructible. Jimena observaba a los hombres y mujeres que la rodeaban, sus rostros cansados pero resueltos, y sentía una oleada de gratitud tan inmensa que casi le quitaba el aliento. Ya no eran solo los colonos, o los guerreros. Eran Ismael, Elena y tantos otros. Eran su gente. El sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra seca era el único acompañamiento, una percusión constante que marcaba el ritmo de su regreso a casa, un regreso que no era solo un cambio de lugar, sino el comienzo de una nueva era para todos ellos. Esa noche acamparon bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. El gran drama del día había pasado, y una calma profunda se asentó sobre el grupo. Alrededor de una pequeña fogata, lejos de los demás, Jimena y Tlacael encontraron su primer momento de verdadera intimidad. No hubo un torrente de palabras ni preguntas sobre el enfrentamiento con su padre. El trauma todavía estaba demasiado fresco. En su lugar, Tlacael tomó suavemente la mano de Jimena y notó un pequeño rasguño en sus nudillos, probablemente hecho durante la confusión en la mansión. Sin decir nada, sacó una pequeña bolsa de su cinto, tomó una pizca de polvo de raíz de álamo y lo aplicó con cuidado sobre la herida. El simple gesto, ese acto de cuidado tierno y familiar, desató una emoción en Jimena que las palabras no podían expresar. Apoyó la cabeza en su hombro, inhalando el olor a humo y a desierto que se aferraba a él, y cerró los ojos. Sintió la solidez de su presencia, un ancla en la tormenta. No necesitaban hablar de su futuro. En ese preciso momento, lo estaban construyendo. A la mañana siguiente, mientras el campamento se despertaba, Jimena vio algo que confirmó que el mundo había cambiado para siempre. Vio a Ismael, el granjero cuya gratitud era tan palpable, compartir su cantimplora de agua con uno de los guerreros apaches más jóvenes, que lo aceptó con un breve asentimiento de cabeza. Vio a Elena sentada junto a una mujer apache, ambas remendando una manta, mientras sus hijos jugaban juntos con una piedra lisa, sin entender de fronteras ni de odios antiguos. Las divisiones que durante tanto tiempo habían parecido barreras, insuperables de roca sólida, ahora se mostraban como lo que realmente eran, líneas dibujadas en la arena, que una marea de respeto mutuo podía borrar. Comprendió entonces que su propósito iba más allá de sanar cuerpos individuales con hierbas. Su vida, su unión con Tlacael, se había convertido en un puente. El enfrentamiento en el estudio de su padre no solo había liberado su futuro, sino que había plantado la semilla de una nueva forma de convivencia para todos los que la habían defendido. Era
Una responsabilidad abrumadora y, al mismo tiempo, el regalo más grande que jamás había recibido. La llegada a su pequeña casa de adobe fue diferente a cualquier otra vez. Cuando vieron la humilde construcción en la distancia, un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer al grupo. Para Jimena, esa pequeña estructura de barro y madera ya no era solo un refugio, era un símbolo. Era la prueba de que un hogar no se define por la riqueza o la grandeza, sino por la vida, el amor y el propósito que contiene. Se deslizó de su caballo y se quedó de pie, simplemente mirando, mientras Tlacael se detenía a su lado. Él puso una mano en su hombro, y juntos contemplaron la escena. Su hogar. El lugar al que habían luchado por regresar. Ya no era un puesto de avanzada en un experimento fallido del gobierno. Era el centro neurálgico de una comunidad nueva y frágil, pero llena de esperanza. Ya no eran una pareja forzada por las circunstancias, tolerada al margen de dos mundos. Eran el corazón de un mundo nuevo que, sin saberlo, habían empezado a crear. El día que había comenzado con la amenaza de la destrucción total, terminaba con la promesa silenciosa de una construcción duradera. Han pasado 5 años desde aquel día. El tiempo, en el desierto, no se mide con el tic-tac de los relojes, sino con el lento crecer de un mezquite o el cambio en el curso de un arroyo tras las lluvias. La pequeña casa de adobe de Jimena y Tlacael sigue en pie, pero ahora es el centro de una comunidad próspera, que nadie habría podido prever. A su alrededor, una docena de otras casas se han levantado, junto con corrales para el ganado y campos de maíz y frijol que se extienden más allá de lo que la vista alcanza, irrigados por una acequia que apaches y mexicanos cavaron juntos. El viejo fuerte militar sigue en la distancia, pero ahora parece más una reliquia de un tiempo pasado, un recordatorio de un conflicto que ha sido reemplazado por la cooperación. El aire ya no vibra con la tensión de la frontera, sino con el sonido de martillos, el murmullo de conversaciones en 2 idiomas y las risas de los niños que no conocen las viejas divisiones. Este lugar, antes un páramo de desconfianza, se ha convertido en un oasis de vida compartida. Jimena está en su jardín, que ahora es un extenso y ordenado laberinto de plantas medicinales. El sol de la tarde resalta las hebras de plata que han comenzado a aparecer en su cabello oscuro. A su lado, su hija de 4 años, de ojos oscuros y piel cobriza, la imita, tocando con cuidado las hojas de una planta de salvia. «Esta es para la garganta, mamá», dice la niña con voz seria, y Jimena sonríe, una sonrisa que nace de una paz profunda y duradera. Ya nadie la llama la mujer blanca del desierto. Ese nombre se ha desvanecido con el tiempo. Para la gente de la comunidad, ella es simplemente Jimena, la mujer a la que acuden para curar un cuerpo enfermo, para mediar en una disputa o simplemente para pedir un consejo sabio. Las cicatrices de su pasado no han desaparecido, pero se han integrado en la mujer en la que se ha convertido. Una líder cuya autoridad no proviene de un apellido, sino del servicio y del amor. El valor que tanto buscó no era algo a encontrar, sino algo a construir, día a día, con sus propias manos. No muy lejos, Tlacael trabaja con un grupo de hombres en los cimientos de una nueva escuela. Su cuerpo sigue siendo el de un guerrero, fuerte y ágil, pero sus manos, que una vez solo supieron manejar armas, ahora enseñan a su hijo de 6 años cómo apilar adobes para construir un muro recto y sólido. Su liderazgo ha evolucionado. Ya no es solo el jefe de un clan de guerreros, sino uno de los pilares de esta nueva sociedad mestiza, un hombre cuya sabiduría es tan respetada como su fuerza. Gobierna por consenso y ejemplo, no por miedo. Ve a Jimena y a su hija en el jardín, y un sentimiento de asombro, que nunca ha desaparecido del todo, lo recorre. La mujer que le fue entregada como una carga, como una humillación final, se convirtió en el centro de su universo y en la arquitecta de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Juntos, habían tomado los pedazos rotos de sus vidas y habían construido no solo una familia, sino un mundo entero. Al final de la tarde, como es su costumbre, la familia se reúne. Jimena y su hija se acercan a Tlacael y a su hijo, y los 4 se quedan de pie, contemplando cómo el sol se oculta tras las montañas, pintando el cielo y la tierra con tonos dorados.
Ven las luces que comienzan a encenderse en las casas. Escuchan el murmullo de la vida que fluye a su alrededor. Es una paz ganada a pulso, una felicidad tranquila y real. Jimena a veces piensa en su padre, de quien supo que murió hace 2 años, y en el extraño y retorcido camino que la vida había tomado. Un acto de crueldad destinado a borrarla del mundo se había convertido en su salvación. Un destierro se había transformado en un regreso a casa. Tlacael le rodea los hombros con un brazo, y ella se apoya en él, sintiendo el peso reconfortante de su amor y de todo lo que han construido. Mirando a sus hijos, que representan la unión de 2 mundos, entiende que la vida rara vez tiene sentido en el momento en que se vive, y que los mayores regalos a menudo llegan disfrazados de las más terribles pérdidas.